Amén. Bien, hermanos, vive el Evangelio en tu vida. Habíamos dicho que teníamos que vivir el Evangelio en nuestras vidas, ¿verdad? Y habíamos dicho que el Evangelio abarca el nacimiento de Jesús. Habíamos dicho que el Evangelio también abarca la vida de Jesús. Ahora, ¿cómo vivo el Evangelio del nacimiento de Jesús? Viviendo en humildad. Si soy humilde, entonces estoy viviendo el Evangelio del nacimiento de Jesús. Habíamos dicho que Jesús había llevado una vida servicial, una vida obediente y una vida de consagración. Así que su vida, la vida de Jesús, es una vida también, es una vida que es una buena noticia, es un evangelio. La vida de Jesús es un evangelio, es el evangelio de la vida de Jesús. Es una buena noticia. Así que si queremos vivir el evangelio de la vida de Jesús, tenemos que vivir una vida consagrada, obediente a Dios y servicial. Pero el evangelio no solamente es el nacimiento de Jesús y la vida de Jesús. El evangelio también es la muerte de Jesús. El evangelio también es la muerte de Jesús. ¿Cómo podemos vivir el evangelio de la muerte de Cristo en nuestras vidas? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19 al 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 al 20. Vamos a ver este capítulo. Gálatas 2, versículo 19 al 20. En Gálatas 2, 19 al 20 dice la Biblia: porque el fin, dice, porque yo a la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar a Dios. Eterno Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos. Gracias por bendecirnos en esta mañana. Eterno Dios, con corazones sinceros venimos delante de ti para aprender, para comprender, para atesorar, para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Oh Dios, permítenos asimilar tu palabra. Permítenos aplicar tu palabra a nuestra vida diaria. Permite que tus consejos calen en lo más profundo de nuestros corazones y que sea en esta hora el Espíritu Santo, el Maestro, que nos enseñe cuál es tu voluntad, Padre Celestial. Estamos aquí solo para hacer tu voluntad y que este sermón sea, eterno Dios, quien abra nuestra mente para cumplir únicamente tu designio. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, ¿es fácil o no es fácil renunciar a lo que nos gusta? ¿Es fácil renunciar a lo que nos gusta? No, ¿verdad? Por eso hay muchos hombres y mujeres que no hacen dieta. ¿Por qué? Porque es difícil renunciar a lo que nos gusta. Es difícil, amados hermanos, morir a nosotros mismos. Es difícil renunciar a nosotros cuando nosotros muchas veces somos el centro de nuestros deseos. Cuando usted y yo somos el centro de nuestros deseos, es muy difícil que renunciemos a lo que nos gusta. Hermanos, Dios quiere que andemos en el mundo como muertos al pecado. En el libro de Gálatas 6:14, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera: pero lejos esté de mí, de mi ego, del yo, gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en esta mañana podemos decir: sí, yo he muerto al mundo? Sí, yo he muerto a mí mismo. Sí, yo he muerto a mi deseo, a lo que yo quiero hacer. He muerto para que viva la voluntad de Dios en mí.
¿Cuántos de nosotros en esta mañana decimos, he renunciado al mundo, he renunciado al pecado para vivir para aquel que me ha comprado? Amados hermanos, vivir el evangelio de la muerte de Jesús es imitar el ejemplo de renuncia. Es imitar ese ejemplo de renuncia al yo, al ego personal, para hacer únicamente la voluntad de Dios. Oiga, antes de llegar al Calvario, Jesucristo le dijo a Dios, Padre, pase de mí esta copa, si es posible, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, qué maravilloso ejemplo de sujeción a la voluntad divina. Cuando una persona se sujeta a la voluntad de Dios, cuando una persona se somete a la voluntad de Dios, lo primero que le va a decir a Dios es, Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Amén. Si tú eres un creyente que no está haciendo la voluntad de Dios, que no quieres hacer la voluntad de Dios, no sé que eres creyente. Tal vez ni cristiano eres, porque no estás viviendo en la voluntad de Dios. Vivir en el evangelio de la muerte de Jesús es vivir como Él. Es vivir como Él, muriendo a los deseos mundanos. Muriendo a esos deseos mundanos. En el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo escribe, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice a todos, no dice a los escogidos. Como por algunos dicen por allí, no, Cristo murió solo por los escogidos, no, Cristo murió por todos. Y ahí la Biblia dice, enseñándonos que Cristo murió por todos los hombres. Y dice todos. Y luego dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Usted y yo tenemos que renunciar al pecado y vivir ¿cómo? Justa y piadosamente en este mundo lleno de maldad. Es increíble, amados hermanos. Es inconcebible que aún hayan creyentes que no renuncien a los deseos del mundo, sino que todavía se sienten atraídos a los deseos del mundo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, la Biblia dice, no améis al mundo. No ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si tú amas al mundo, el amor de Dios no está en ti. Quiere decir que no eres salvo. ¿Qué dice Pablo? Pruébate, pruébese cada uno. Mire si es que están en la fe. Oiga, tal vez entre nosotros hay alguno que diga, yo soy cristiano, pero no es salvo. Qué triste es pensar que uno es salvo y está yéndose para el infierno. ¿Qué dice la Biblia? Si usted ama al mundo, Dios no está con usted. Usted es un perdido. Vivir el evangelio de la muerte de Jesús es aprender a vivir, es aprender a morir a nosotros mismos para vivir para Dios. Número 1, sufriendo los padecimientos de Jesús. Número 1, sufriendo los padecimientos de Jesús. Pregunta, amados hermanos, ¿a cuántos les gustaría estar enfermos? A nadie. ¿A cuántos les gustaría pasar problemas? A nadie. ¿A cuántos les gustaría pasar sufrimiento? A nadie. Pero los pasamos. ¿Y son la voluntad de Dios? O sea, si fuera por mí, ojo, si fuera por mí, oiga, por mí que no hayan problemas, ¿no? Que el mundo sea un color de rosa y que aparezca yo como Poe caminando en medio de las flores, ¿no? Y que todo el mundo es felicidad. Eso fuera por mí, ese es mi ego, ese es mi yo. Pero tenemos problemas, tenemos enfermedades, tenemos dificultades. Pregunta, ¿es la voluntad de Dios que los creyentes sufran? ¿Es la voluntad de Dios que los creyentes sufran? 1 de Pedro 3:17 dice la palabra de Dios, porque mejor es que padezcan haciendo en el bien, si la voluntad de Dios así quiere, que haciendo el mal. ¿Es la voluntad de Dios que los creyentes sufran? Sí. Si Dios lo quiere, los creyentes van a sufrir. ¿Y por qué tengo que sufrir si yo no quiero? Porque tienes que morir. Tienes que morir a ti, para que Cristo viva por ti, para que Cristo viva en ti. Aunque todos los creyentes somos perseguidos de alguna manera, no todos somos perseguidos en el mismo grado. ¿Entienden? Todos los
creyentes somos perseguidos, algunos por su familia, otros por su gente de trabajo. Hay gente de trabajo que quiere votar al creyente porque es creyente. Hay jefes que quieren votar a sus empleados porque son creyentes. O sea, aunque no hay una persecución directa, en algunos lugares sí hay una persecución indirecta. Por ejemplo, en América no hay una persecución tan encarnizada como en Medio Oriente, ¿verdad? En Medio Oriente, ¿qué pasa con los creyentes? Los matan, aunque bueno, en Francia ya no es seguro Francia, ¿no? ¿Sabía usted que se metieron 2 islámicos, cogieron a un sacerdote y lo degollaron en medio del culto? Imagínense, los tenían como rehenes a toda la feligresía y lo degollaron al sacerdote en medio del culto. Imagínense. Ahora, esa persecución es bastante encarnizada. Los musulmanes tienen una persecución encarnizada en Medio Oriente. ¿En América hay una persecución? Bueno, hay un tipo de persecución, pero no es en el mismo grado. Es probable que el proyecto democrático de las naciones de Occidente sea ahora el obligar, sea ahora imponer a todos a aceptar sus pecados. Eso es lo que estamos viendo en América. Aunque no matan a cristianos, sí están obligando a que los cristianos acepten el pecado de la sociedad. ¿Esa es una persecución o no? Sí, claro que sí. Por ejemplo, una noticia del 14 de mayo del año 2014 dice de la siguiente manera: el gobierno de Barack Obama emitió el viernes 13 de mayo de este año una directiva para que todas las escuelas públicas en los Estados Unidos garanticen derechos básicos de estudiantes transgénero, como poder usar el baño del sexo con el que se van a sentir identificados. La decisión se conoce en plena batalla legal entre el gobierno federal y Carolina del Norte sobre los baños para transexuales, en lo que se ha convertido para muchos, incluida la Casa Blanca, una nueva batalla de derechos civiles. Sigue la noticia diciendo: no cumple lo que para el gobierno de Obama es una cuestión de derechos civiles. Nuestra legislación federal sobre derechos civiles garantiza que todos los estudiantes, incluidos, eso es lo que dice Barack Obama, incluidos los estudiantes transgéneros, o sea, los que son hombres pero quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres, dice, tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en programas y actividades escolares sin sufrir discriminación sexual como un derecho civil clave. Subrayó la secretaria de Educación Adjunta para los Derechos Civiles, Catherine Lamont, una de las autoras de la directiva. Conclusión, ¿qué está diciendo Estados Unidos? Ha mandado una ley federal para que en todos los colegios de Estados Unidos los niños que se sientan mujeres puedan usar el baño de mujer. Imagínense. Y las niñas que se sientan hombres puedan entrar al baño de hombres sin ningún problema. ¿Eso es persecución o no? Sí, es persecución. De manera indirecta, pero es persecución, porque nos están obligando a aceptar el pecado de ellos. ¿Amén? La noticia del 16 de octubre del año 2014 dice: en un acto inaudito de Anise Parker, alcaldesa de Houston, en Texas, que tiene más de 2 millones de habitantes, ella es una lesbiana declarada y es paladina del activismo LGTB en la causa que está en los tribunales contra Equal Rights en su ley insignia. Con una decisión que no tiene precedentes, el Ayuntamiento de Houston, Texas, amenaza con utilizar los sermones de algunos religiosos locales en los tribunales contra ellos. O sea que la alcaldesa pidió que todos los pastores llevaran sus sermones de domingo ante ella para revisar qué predicaban. Y si es que predicaban algo que iba contra los homosexuales, los transgéneros, las lesbianas o los gays, entonces ella se iba a encargar de llevarlos a los tribunales por discriminación. Imagínense, amados hermanos, el ayuntamiento de ello ha llevado a que muchos pastores y dirigentes de iglesias cristianas se vean obligados a entregar sus sermones y las comunicaciones dirigidas a los miembros de sus iglesias. O sea, si un pastor manda una comunicación telefónica o algo escrito hablando contra homosexuales, también se van presos. Y así hacer que los abogados examinen todos los temas. De tal manera que se van a comenzar a dar nuevas leyes para que se prohíba algún tipo de discriminación para homosexuales.
Pregunta, ¿eso es persecución? Sí, eso también es persecución. ¿Va a pasar en algún momento? Tal vez sí se intensifique. En nuestra época, tal vez sí. Y Dios quiere que pase, hermano. Dios quiere que pase. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera, todos los que dicen que son cristianos no van a estar. Y van a quedar los verdaderos. Amén. Ahí de repente ya no podemos ni siquiera alquilar esta cochera. Nos van a tener que decir, vamos a tener que reunirnos en casa de manera secreta, como un salto y seña. ¿No? Hermanos, nos reunimos hoy día en la casa del hermano fulano, a ver ya, ¿cuál es el salto y seña? Corintios 3.2, ya, Corintios 3, todo el mundo, toca la puerta. ¿Quién es? Corintios 3.2, vaya, pase. Esa era la forma antigua, ¿usted sabía eso o no? Los cristianos antiguos no podían decir, oye, abrimos la puerta de esta iglesia, los mataban, hermano. ¿Qué hacían ellos? Ellos daban un salto y seña, y era un dibujo. ¿Qué dibujo era? El pez. Ellos dibujaban un pez. No sé si ustedes han visto la famosa película Quo Vadis. Allí, en Quo Vadis, la chica, me parece, es la que dibuja un pez en la tierra, para demostrar que ella es cristiana. Ahora, ¿por qué? Es que los cristianos les gustaba el pescado. No. Lo que pasa es que la palabra, número uno, es que el pez representaba a los apóstoles, porque eran pescadores de hombres. Otra cosa es que la palabra pez en griego es ictus. Ictus en griego. Y la palabra ictus, si tú pones ictus, puedes hacer un acróstico, que significa Jesús, Christos, Huios, Soteros, Theos, que significa Jesucristo de Dios Salvador, Hijo. Entonces, quiere decir de que el pescadito en griego significaba la divinidad de Jesús. Es una forma de escribir la divinidad. Entonces, cuando se dibujaba el pescadito, decían, allí hay cristianos. Hermanos, qué bueno sería que venga eso, ¿verdad? Ahí sí vamos a ver cuántos realmente congregan. Ahí sí vamos a ver cuántos realmente quieren pertenecer a la iglesia local. Pero hermanos, ¿es la voluntad de Dios que los creyentes sufran? Sí, es su voluntad. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 24. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportan. Pero si hacen lo bueno y sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Claro, porque si tú haces lo malo y te castigan por hacer lo malos, lógicamente tienen que castigar. Pero si tú no haces nada malo y aún así te castigan, eso sí a Dios le glorifica. Luego dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Cristo qué? Padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Si Cristo padeció, usted tiene que padecer. No queda de otra. ¿Cristo qué dijo? En el mundo tendréis aflicción. Hoy el cristianismo no es venga usted y viva una vida distinta y sea feliz. Eso no es cristianismo. Cristianismo es venga usted que Cristo perdonó sus pecados y vea a ver cómo lleva su vida cristiana hacia adelante, porque el diablo, los demonios, el mundo y usted mismo es su propio enemigo. Algunos que le echan la culpa al diablo, hermano. Todo, pobrecito el diablo. Creo que el diablo así, que el diablo me escondió el monedero, que el diablo se llevó tal cosa, y que el diablo me cerró la puerta. Mi abuelita, hermano. Imagínate, venía la mosca, le parece comida, hija del diablo. ¿Qué culpa tiene la mosca? Hija del diablo le llamó. Y hay personas que ven así, hermanos, no tiene la culpa el diablo de todo. Claro, que él maquina, que tenemos una lucha encarnizada contra el diablo y sus demonios, sí, eso es verdad. Pero hay una promesa, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Amén, alabado. Amén. No pueden los demonios contra nosotros. O sea, ellos van a luchar y nosotros ya ganamos, hermano. Porque Cristo lo ha prometido. No pueden contra la iglesia local. Ojo, quiero que escuchen bien acá. Las puertas del Hades no pueden contra un creyente. ¿Amén? Amén. No. Así no es. Dice, las puertas del Hades no pueden contra la... Un creyente es parte de la iglesia. No es toda la iglesia. ¿Qué significa eso? Significa que si un creyente, ojo aquí, si un creyente no es parte de una iglesia local, está a expensas de que el diablo se lo lleve. ¿Qué cosa es la disciplina? La disciplina es sacar a un miembro
de la iglesia local para que el diablo haga lo que quiera con él. De tal manera que ahí se arrepiente. Un creyente que no está bajo la cobertura de una iglesia local está propenso a que el diablo se lo lleve. Se necesita tener una membresía. ¿Amén? Uy, se acabó el amén. Sí, eso es verdad. Por eso Cristo no dijo, y las puertas del Hades no progresarán contra los cristianos. No, dijo, contra la iglesia. La iglesia local. Por eso cuando una iglesia dice, este hermano no se arrepiente, échalo fuera. ¿Qué dice Pablo? El tal se ha entregado aquí a Satanás. Porque cuando un creyente no está bajo la cobertura de una iglesia local, está propenso a que el diablo haga lo que quiera con él. ¿Entiende o no? Entonces, amados hermanos, Cristo ya lo había dicho. Él ha padecido para dejarnos, ¿qué? Ejemplo. Luego continúa el versículo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, dice la Biblia, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, Jesús es un ejemplo de padecimiento, ¿o no? Jesús es un ejemplo de padecimiento. Él padeció como culpable, pero Él es inocente, para dejarnos ejemplos a nosotros, de que somos inocentes porque no hacemos pecado, porque no estamos viviendo en el pecado, pero padecemos igual que Él. ¿Cuáles fueron las actitudes de Jesús en el padecimiento? Ahí lo dice. Número 1, no pecó con su mente deseando el mal de nadie. Cuando usted le hacen daño, cuando usted sufre persecución, cuando usted sufre padecimiento, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Este hijo del diablo, ¿cómo no se va al infierno y se pudre ahí, que el diablo se lo coma? Eso es lo primero que se viene a la mente. Pero Cristo dice, no pensó mal contra nadie. Le golpeaban, lo abofeteaban, lo insultaban. ¿Y él qué dice? No pecó en su mente deseando el mal de nadie. Pregunta, ¿está muriendo usted? Usted sí, cuando le hacen daño, cuando le roban, cuando algo sucede, ¿usted actúa como Cristo? Dice que no respondía con maldición. Dice la Biblia que no amenazaba. Vas a ver, te están metiendo por un hijo de Dios, al infierno te vas a ir. Eso no hacía Cristo. Amén. Amén. Eso no hacía el Señor. Eso no lo hacía. Nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Es cierto, de repente cuando un ratero nos roba o algo sucede, es verdad, se están metiendo con un hijo de Dios. Pero déjalo, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Yo haré venganza. Dios va a hacer la venganza. Pero si usted dice, el carro te va a atropellar, vas a por robarme, oye, ratero, se va a ir. Pero hermanos, no respondía con maldición. Como en algunos televangelistas, ¿sabes los televangelistas? ¿No? Que dicen, ya ve, yo sé quién está hablando de mí, y el que hable del siervo se muere ahorita mismo. Y la gente, ay, no hable del siervo porque te parece. Eso no es así. Eso no funciona así. Dice la Biblia que si alguien habla de ti, tú no debes responder con maldición. Eso es morir. Es que, lógicamente, si a usted le tocan la herida, ¿usted qué va a hacer? Gritar. Porque le tocan la herida. Si a usted le tocan el orgullo, ¿usted qué va a hacer? Va a gritar, va a hablar. Oye, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque no le gusta que le humillen, pero ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amados hermanos, ¿qué aprendemos del sufrimiento del creyente? ¿Qué aprendemos cuando un creyente sufre? Versículo 24 dice que podemos morir a los pecados y vivir en la justicia de Dios. Por eso dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento del creyente? ¿Por qué Dios me hace sufrir? ¿Por qué Dios nos hace sufrir? Número 1, ¿sabe por qué Dios nos hace sufrir? Para que por medio del sufrimiento podamos participar plenamente de Jesús. Cuando usted y yo sufrimos, participamos plenamente del sufrimiento de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10, la Biblia dice, y ciertamente, Filipenses 3, 8 al 10, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido
Todo, hasta familia y amigos. Todo lo he perdido y lo tengo por basura. Y la palabra es mucho más fuerte allí. Es escatos, que significa estiércol. Y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi justicia propia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de, ese es el propósito, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Cuando usted padece, participa con Cristo de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Participo activamente con mi sufrimiento de lo que Cristo padeció. Por eso dice la Biblia, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si usted y yo sufrimos, estamos, hermanos, llegando a ser igualitos a Cristo, semejantes a Él. Si Él murió, yo tengo que morir. Si Él dejó su trono de gloria para servir, yo tengo que dejar mi gloria para servir a otros. Si Él renunció a sí mismo, si Él murió a su yo tengo que morir a mí mismo para que Él viva en mí. Eso es vivir el Evangelio. Hermanos, Pablo no quería un conocimiento teórico de Jesús. Muchas personas tienen un conocimiento teórico de Jesús. Conocen hasta teología, cristología. ¿Saben qué es lo que es cristología? El estudio teológico de Cristo. Todas las referencias. Dentro de la teología tenemos la teología propia, la cristología, neumatología, martiología, soteriología, escatología. Son 10 doctrinas que se estudian. Y hay creyentes que hasta pueden saber lo que es la cristología. ¿Y Pablo sabía o no sabía cristología? Claro que sí, Pablo tenía un conocimiento maravilloso del Mesías. Pero ¿sabe qué? A Pablo no le satisfacía el conocimiento teórico de Jesús. Lo que Pablo quería era vivir en su vida cada una de las etapas de Jesús. Si Jesús nació, yo tengo que nacer a una vida nueva, decía Pablo. Si Jesús vivió santo, yo tengo que vivir santo como Él. Si Jesús padeció, no, ahí sí no quiero. Perdón. Si Jesús padeció, yo también quiero padecer como Él. Y si Jesús murió al mundo, yo voy a morir también al mundo. Hermanos, Pablo no quería un conocimiento teórico, quería vivir en su vida cada una de las etapas de la vida de Jesús. Pablo quería una experiencia de vida de la muerte de Cristo. Hermanos, y los creyentes, pregunta aquí, ¿cuántos de nosotros vamos a participar de la gloria del cuerpo nuevo? Algunos por resurrección, otros por arrebatamiento. Pero ¿cuántos de aquí van a participar de esa gloria? Amén. Pregunta, ¿y si usted va a participar de esa gloria, acaso no está bien que participe también del padecimiento? Si vamos a participar de la gloria de su resurrección, es necesario que primero, y es lógico, que también participemos de su muerte. Así que aquí no hay eso de que, no, yo sí me voy para la gloria. Hermano, ¿y por qué no está sufriendo los padecimientos de Cristo? ¿Por qué no, hermanito? Mejor ese día en la gloria. No, hermano. Es lógico que si padezco acá, voy también a recibir gloria en el cielo. Cuando nosotros sufrimos, número 1, participamos plenamente de Jesús. Número 2, completamos los sufrimientos de Cristo. Completamos los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo es eso? Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Oiga, eso parece una doctrina católica, ¿verdad? ¿Cómo es eso que cuando yo sufro estoy completando lo que a Cristo le faltó? Pregunta, ¿cuando Cristo murió en la cruz sufrió todo lo que tenía que sufrir? Sí, Él sufrió todo lo que tenía que sufrir. ¿Y cómo es eso de que Pablo dice, lo que ahora sufro ayuda a completar lo que a Cristo le faltó sufrir por su cuerpo? Lo que pasa que no significa que usted va a coger y se va a flagelar el cuerpo. Señor, te faltó sufrir esto, también voy a darme golpetazos. No. Significa esto, escucha aquí. Cada vez que Pablo sufría como un siervo de Dios, lo que él estaba haciendo era sufrir por la iglesia.
O sea, por ejemplo, habían los hermanos en una iglesia, entonces Pablo los perseguían y Pablo salía al frente y dice, yo soy el pastor de esa iglesia, si van a pegar a alguien, péguenme a mí. Yo tengo que sufrir por ellos. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano de Jesús sufrió o no sufrió. ¿Y el cuerpo espiritual, que es la iglesia, sufrió? No. Entonces Pablo dice, yo con el sufrimiento estoy completando el sufrimiento del cuerpo espiritual de Cristo. El cuerpo humano ya sufrió todo, pero el cuerpo espiritual falta sufrir, y ese cuerpo es la iglesia. Así que los sufrimientos de los creyentes lo que están haciendo es completar en el cuerpo espiritual, que es la iglesia, el sufrimiento de Cristo. Amén. ¿Por qué sufrimos? Porque si su cuerpo sufrió, su cuerpo humano sufrió, su cuerpo espiritual tiene que seguir sufriendo. Ya completó todo con su cuerpo humano en la cruz, pero su cuerpo espiritual tiene que sufrir para que viva, al igual que murió, que vivió y murió su cuerpo físico. Y número 3, cuando un creyente sufre, confía plenamente en Dios. ¿Eso le pasa o no le pasa? Amén. Nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando estamos bien, sin problemas, sin dificultades, oiga, qué gozo, ahí sí pues hasta ni voy a la iglesia, pero cuando nos viene, hermano, la quincha encima, cuando nos viene la dificultad, cuando nos vienen los problemas, ahí al toque estamos adelantitos, entonando los himnos al Señor con lágrimas en los ojos. ¿Por qué esperamos eso? ¿Por qué esperamos eso? Porque muchas veces el sufrimiento nos ayuda a confiar plenamente en Dios. En 1 de Pedro 4:19 dice la Biblia, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando un creyente pasa una vida de prosperidad, puede desviarse de su verdadero objetivo. Por eso el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso, mentiroso y engañador. Cristo no ha venido a la cruz del Calvario para que usted sea millonario. Cristo ha venido a la cruz del Calvario para que usted sea un hijo de Dios. Alabado Dios. Cristo no sufrió para que usted tenga plata. Cristo sufrió para que usted vaya a la gloria. Así que, amados hermanos, por ello Dios permite el sufrimiento en su vida. Dios permite el sufrimiento en mi vida para que podamos recordar en todo momento que dependemos solamente de Dios. Número 2, muriendo con Cristo. Número 2, muriendo con Cristo. Cristo padeció antes de llegar a la cruz. Sí, yo también tengo que padecer, por eso padezco. Cristo llegó a la cruz y murió. Muy bien, usted también tiene que morir, como Cristo. Eso no significa, ay pastor, no se preocupe, yo estoy preparándome. ¿Para qué está preparando? ¿Para Semana Santa, pastor? ¿Cómo que para qué? Tremendo cruz de madera que me he mandado a hacer con el carpintero del costado. Él va a hacer mi cruz, va a subir todo el cerro San Cristóbal así, descalzo, pastor, para que me crucifique. ¿Sabía usted que hay gente que se crucifica en Semana Santa? Hay gente que se crucifica en Semana Santa, ¿para qué? Para sentir lo que Cristo sintió. Y terminan de crucificarse y siguen siendo borrachos, adúlteros, mentirosos, sinvergüenzas, engañadores. Siguen igual. Porque no significa morir así, significa morir a uno mismo. Morir al mundo. ¿Qué decía Pablo? Por lo cual el mundo me es crucificado y yo al mundo. Pregunta, ¿cuánto te atrae el mundo, hermanito? Hermanito, ¿cuánto le atrae el mundo? Hermanita, ¿cuánto le atrae el mundo? ¿Cuánto le atrae las cosas del mundo? ¿Cuánto le atrae la televisión del mundo? ¿Cuánto le atrae la música del mundo? ¿Cuánto le atrae la pollada del mundo, la anticuchara, la gatada, la cullada? ¿Cuántas cosas le hagan, hermano? ¿Cuánto le atrae la fiesta del mundo? Dice que si le atrae el mundo, el amor del Padre no está en usted. Se acabó. Aquí no es de que no, yo sí soy cristiano, pero me gusta el mundo. No, si a usted le gusta el mundo, el amor del Padre no está en usted. Es claro, es bíblico lo que dice ahí. Pero ¿qué tengo que hacer? Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. ¿Cómo puedo yo morir al mundo? Colosenses 3:5 dice, haced morir. No dice, deja que se muera. Deja que se muera es una forma pasiva. Dejad morir, no dice dejad morir. Porque el pecado no se va a morir nunca. Usted no se va a morir nunca. Pablo dice, haced morir. Eso es una orden, es un imperativo, un verbo imperativo. Y es un verbo imperativo de forma activa, ni siquiera pasiva. No, haced morir.
Quiere decir que cuando termine este sermón, ojo aquí, cuando termine este sermón, usted va a decir, te pelaste, Abraham. Terminó el sermón y ahora vas a ver, llegando a casa, cómo te voy a matar. Eso no significa que usted se va a dar contra la pared a cabezazos, no. Significa que usted se va a poner de rodillas, Señor, destruye mi vida, mátame a mí y que Cristo se refleje en mí. Haced morir, coge del pescuezo a tu pecado. Coge del pescuezo tu pecado y degolla tu pecado allí. Mata tu pecado allí. Coge tu carne y preséntalo delante del altar de Dios. Y dile, Señor, renuncio al pecado y vivo solamente para ti. Haced morir. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora, dice Pablo, dejen también estas cosas. Ira, cuidado con los iracundos, con los hermanos fosforitos. ¿Les dices algo? ¿Se entienden? Cuidado, hermano. Deje ira, deje enojo, deje la malicia, deje la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Cuando usted quita estas cosas de su vida, está muriendo a usted, a su ego, y está haciendo que Cristo vive en usted. Tenemos que morir. Amén. Amén. Tenemos que morir, hermano. Que salga en esta mañana usted con la convicción de morir al pecado y vivir solo para Dios. Morir en lo terrenal es morir a los pecados que nos están asediando, no despojándonos de la carrera cristiana libremente. En Hebreos capítulo 12, verso 1 al 2 dice la Biblia: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amados santos del Señor, cuando un atleta va a correr, no lo ve usted un atleta con mochila, con abrigo, no, usted no lo ve así. ¿Cómo lo ve el atleta? Con un bibirí y su short, nada más. ¿Por qué? Porque tiene que correr ligero. ¿Sabe lo que pasa? Cuando usted está con pecado en su vida, no confesado, ese pecado se convierte en carga, y en carga, y en carga, y en carga, y usted no puede correr con paciencia. Despójese del pecado. Despójese de la ira. Despójese del enojo. Despójese de la avaricia. Despójese de los malos deseos. Despójese de la palabra deshonesta. Despójese de la mentira. Despojémonos del pecado y corramos con paciencia la carrera de la fe. Quite de su vida los pecados. Hermano, esto es claro. Si usted no está matando pecados en su vida diariamente, usted no es creyente. Si usted no está matando día a día, Señor, muéstrame ahora qué debo matar de mi vida. Quiero que mates esto, quiero que mates esto. Y comience a matar los pecados de su vida para vivir únicamente para Dios. En Romanos capítulo 6, versículos 5 al 6 dice la Biblia: porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, hablando del bautismo, así también nos veremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, nuestra vida no debe servir nunca más al pecado, porque hemos muerto a eso. Hemos muerto a la maldad. Debemos considerarnos muertos al pecado. Romanos 6, 11 al 14. Dice la Biblia: así también ustedes, considérense que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿por qué no evangeliza? Porque estoy muerto, pastor. Hermano, ¿por qué no sabe predicar? Porque estoy muerto, pastor. Estoy descansando. Que descanse en paz. No, hermano. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Tiene que estar presto para las cosas de Dios. No reine pues el pecado mortal, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. ¿Sabe qué? Cuando usted comete pecado, usted está obedeciendo a su cuerpo. Y recuerde, el centro de su vida es su cuerpo, no, es Cristo. El problema es que usted ya invirtió, lo sacó a Cristo de ahí y puso su carne, por eso está haciendo el pecado.
Continúa la Biblia diciendo, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Deberíamos hacernos algunas preguntas para saber cómo interpretar este versículo, estar muerto al pecado. Pregunta, ¿se le puede tentar a un muerto? Si usted conoce que una persona fue alcohólica, supongamos fue alcohólica, y se murió, y usted va con una caja de cerveza y dice, oye, tómate una copita pues. Si estuviera vivo, ¿qué haría? ¿Pero por qué no toma? ¿Entienden? Entonces, así tenemos que ser. Que cuando, oye, toma esto. No, porque usted es muerto. No me puede hacer daño, no me puede afectar porque estoy muerto. Oiga, vamos para la fiesta, vamos para tal lugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a pecar. Estoy muerto. No me afecta, no me atrae. Pregunta, ¿puede reinar el pecado en un muerto? No, porque ya murió. ¿Puede un muerto usar sus miembros al pecado? Tampoco, porque ya se murió. Hermanos, estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Alabado sea Cristo. Y número 3, termino aquí. Muriendo al mundo. Muriendo al mundo. El mundo, hermanos, siempre va a ser una fuerte tentación para el creyente, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Es verdad, es verdad. Hermanos, el mundo siempre va a ser una fuerte tentación. Los creyentes que no están haciendo nada, los creyentes que no hacen las cosas de Dios son los creyentes que más rápido van a pecar. Un creyente sin hacer nada es un creyente que va a pecar. Eso va a pasar, hermano. Eso sucede. Por eso los creyentes tienen que estar haciendo algo. Ay, no tengo nada que hacer, dice. Se va el joven, se sienta ahí, comienza, esto es guerra, combate. Cuando hay un combate espiritual que realmente es una guerra. Y es contra el diablo y los demonios. ¿O no? ¿Sí? Pero no, mirando ahí la gente desnuda, ¿cómo está por ahí? No, que son jueguitos, están jugando ahí. Claro, y tu mente se recrea de la basura que hay ahí. ¿O no? Sí, sí, hermano. No, y la música del mundo también. Esas cosas nos hacen daño. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermana, la novela le hace daño. Eso le hace daño. Ay, yo no permitiría que un adúltero venga a mi casa, no permitiría que un fornicario. ¿Y cómo entran por medio de la televisión los adultos y fornicarios? ¿Cómo entran a nuestras casas, hermanos, la basura del mundo por medio de la televisión? Amados santos de Dios, tengamos cuidado, porque el mundo es una fuerte tentación. Hasta los siervos de Dios pueden verse rendidos por el pecado. Y es triste, hermano. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, la Biblia dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido al campamento, no, a Tesalónica. A Tesalónica. Hermanos, amando este mundo. Pregunta, ¿por qué puede atraer el mundo al creyente si el creyente ya murió? ¿Sabe por qué? 1 de Juan 2:15 al 17. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es como un imán. Usted tiene un imán acá y usted tiene una aguja. Si usted acerca más la aguja al imán, ¿qué pasa? La atracción es más fuerte. Pero si usted lo aleja más, la atracción va a ser menos fuerte. ¿Qué tiene que hacer? Alejarse del mundo. Si usted tiene más amigos del mundo que amigos de la iglesia, usted va a terminar haciendo las cosas del mundo. Dime, ¿con quién andas? Y eso lo dice la Biblia, no así. ¿Cómo dice la Biblia? ¿No andarán los juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Y el que anda con sabios? ¿El que anda con cristianos? Cristiano será. ¿Y el que anda con incrédulos? Incrédulo será. Oiga, la Biblia lo dice así. Si
Si usted tiene más amigos del mundo que amigos de la iglesia, es porque usted no se está comprometiendo en las cosas de Dios. Usted no está muriendo a su vida para vivir para Dios. ¿Amén? Amén. Hermanos, recuerden, mientras más se acerca al mundo, más se va a sentir atraído por el mundo. Mientras más se aísle del mundo y viva para Dios, más cerca va a estar haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que poner las cosas, la mira en las cosas del cielo. Colosenses capítulo 3, verso 1, dice la Biblia: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, es una orden. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, el saber que nuestra vida está escondida en Dios debe ser la mayor motivación de vivir solamente para Él. Mientras yo sé que mi vida está escondida en Dios y en Cristo, me debe motivar a vivir únicamente para Él. Tengo que morir al mundo y vivir para Él. Miren lo que dice Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué significa amigo del mundo? Yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando fui a la iglesia, yo muy pequeño, escuché que el pastor decía: el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y decía: pero yo quiero ser amigo de todo el mundo. Yo quiero tener 1 millón de amigos. ¿Qué problema hay de poder tener tantos amigos? No, y es que no significa amigo de las personas, significa amigo de las cosas pecaminosas. Ese es el mundo, las cosas pecaminosas. Si usted se acerca a las cosas del pecado, usted se constituye en enemigo de Dios. No dice que Dios se constituye en su enemigo, porque si Dios fuera su enemigo, lo extermina usted, como lo hizo con Amalek, que fue enemigo de Dios. Usted se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque se está copiando la moda del mundo, se está copiando la forma de hablar del mundo, se está copiando la música del mundo, se está copiando la basura del mundo, y se lo está llevando a su casa. Y usted vive como cristiano, pero un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Como decía una persona: tú tienes un cacho por acá y un ala por acá. Es algo jocoso, ¿no? No quiere decir que de verdad va a tener un cacho y un ala, pero lo que quiere decir es que parece creyentes que están llevando una vida doble, porque no se comprometen con su iglesia local, porque no están renunciando al pecado. Hermanos, Cristo murió por nosotros, y eso debe ser la mayor motivación de vivir para Él. Si Cristo murió para mí, entonces yo voy a vivir para Él. Hermanos, vivir nuestra vida, en nuestra vida, el evangelio de la muerte de Jesús, es imitar su ejemplo de muerte al pecado. No es tan fácil tener que morir cada día nosotros, pero recuerde lo que dijo el Maestro: si alguno viene en pos de mí, niéguese. Asimismo, tome su cruz cada día y sígame. Debemos morir al pecado y vivir únicamente para Dios. Vivir el evangelio de la muerte de Jesús es vivir únicamente para Él. Amén. Vamos a orar. Eterno Padre, perdónanos, porque reconocemos que hay pecados en nuestra vida.